¿sí? Y el Padre Nuestro es la oración que el Señor Jesús nos dio. Estuvo Silvana hablando cuando no estábamos con Florencia, estuvo hablando Silvana Polaco sobre la pastora, sobre el tema de la oración. Lo estuve escuchando por YouTube y me pareció muy bueno. Ella decía, es importante generar el hábito de la oración. Empezar con 5 minutos, leer un salmo, buscar la presencia. ¿Cómo cuesta orar? Es lo más importante para la vida de un cristiano, los beneficios que estamos hablando que tiene la oración. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta orar? Y un autor decía que es más fácil predicar, preparar un mensaje que orar. Que pararse frente a Dios, como decíamos el otro día, frente al espejo, dice, Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué querés que haga? Estar en ese momento de intimidad con Dios. Y la historia de los grandes hombres de Dios, santos, personas que han vivido una vida de respaldo de parte de Dios y han hecho grandes cosas, si ustedes las estudian, son hombres que le han dedicado una gran parte en la oración. Pero ¿saben lo más lindo de todo? Que disfrutaban de estar en la presencia de Dios. Una cosa es hacerlo por obligación y otra cosa es hacerlo por disfrute. Lo mismo estar con Dios y pasarlo bien mientras uno está hablando. Sentir la presencia de Dios, sentir el alivio, sentir la gracia de Dios. Qué bueno sería que todos podamos poder vivir y disfrutar de esa manera la oración de Dios. Bien, entonces en una parte de la Biblia, nosotros estamos leyendo el Evangelio de Mateo y dentro del Sermón del Monte, el Señor le enseña a sus discípulos sobre orar. Pero el Padre Nuestro también está en el Evangelio de San Lucas y el Señor les enseña el Padre Nuestro ante la pregunta que le hacen los discípulos del Señor, enséñanos a orar. Los discípulos lo veían a Jesús orando, así como Juan el Bautista, dicen los discípulos de Jesús, le enseña a sus discípulos a orar, vos también enseñanos a orar. Porque ellos no es que no conocían la oración, porque eran judíos y seguramente los padres le habían enseñado, la familia le había enseñado, pero ellos le piden, lo ven a Jesús, horas orando con Dios, noches enteras en el Monte de los Olivos, el Señor Jesús orando. Antes de que el sol salga se levantaba para ir a un encuentro con su Padre, con el Padre de Dios. Entonces lo veían bien, entonces decían, ¿qué hace? Yo estoy orando y digo 40 palabras y ya no sé más qué decir. ¿No les pasa eso? Que ya no tengo más temas, no tengo más repertorio. ¿Cómo hago para estar orando 1 hora? Y el Señor oraba 1 hora, no, 1 noche entera. Entonces le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor dice, ustedes deben orar así. Y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, porque si perdonan a otros sus ofensas, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. ¿Cuánto tardé en leer el Padre Nuestro? 20 segundos, yo lo tardaba, ¿no? Ustedes se piensan que el Señor Jesús les dijo, oren así, con 20 segundos alcanza, y Él estaba toda la noche orando. ¿A usted le parece que Él estaba toda la noche orando y repetía 150.000 veces el Padre Nuestro? No. Lo que el Señor está haciendo es darle un esquema de oración. Está dando un esqueleto para que puedan desarrollar. En el Padre Nuestro vamos a encontrar todo. Y ahora vamos a desarrollar todo lo que necesitamos hacer, cómo orar y para qué orar. ¿Sí? Algunas consideraciones. Dice, enséñanos a orar. Lucas 11:1, como dijimos, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan
enseñó a sus discípulos. Se lo enseñó a sus discípulos. Es un tema importante. Estamos hablando que en el Sermón del Monte no está hablando con todas las personas en general, sino está hablando con sus discípulos, personas que creían en Él, personas que ya lo reconocían a Jesús como Dios. No era cualquier persona. Por ende, cualquier persona que repita el Padre Nuestro no significa que está entendiendo lo que dice. Lo único que está haciendo es repetir una oración. Gracias a Dios que casi todos sabemos el Padre Nuestro de memoria. Es una bendición eso. Porque yo les digo ahora a ustedes, cuando se vayan de acá, vamos a empezar a practicar este tipo de oración. Y ustedes lo van a tener casi todos. A ver, ¿quién sabe el Padre Nuestro de memoria? Levanta la mano. Bien. Si algunos no lo saben, o sea que debe tener que ver con la edad. No, que las generaciones más nuevas no lo saben y las más viejos lo saben. Bien. Entonces, se le enseñó a sus discípulos. Es una oración para ser orada por personas que creen en Jesucristo. No personas que no creen, porque el que no cree no entiende. Es para sus hijos, porque si estamos hablando que padre, ¿no? Si alguien le dice padre a alguien, ¿qué es de esa persona? Hijo. Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? Esa es la pregunta del millón. Bien. Hay algunos que dicen toda la creación, todas las personas son hijos de Dios. Pero la palabra de Dios, fíjense lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice, a los suyos vino, hablando del Señor Jesús, y hablando del pueblo de Israel, de los judíos, y los suyos no lo recibieron. Mas, a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ende, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en su nombre y que los recibieron. Dos cosas dicen. Porque creen. Si hacemos una encuesta y salimos a la calle y preguntamos a las personas quiénes creen en Jesucristo, y el 99,9% de las personas deben creer. Bueno, si yo le digo, ¿y crees en Buda? Y sí, también creo en Buda. Y si les sigo preguntando, es probable que crean de todo. Pero una cosa es creer y otra cosa es recibirlo a Jesús, aceptar las enseñanzas de Jesús. Y creer implica que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, el Dios que se hizo hombre, que se encarnó y que Él es el camino, la verdad y la vida y que solo llegó al Padre a través del Hijo. Entonces, implica exclusividad. Entonces, hijos de Dios son aquellas personas que creen en Jesucristo y que lo recibieron. Recibirlo en tu casa, recibirlo en tu vida, forma parte de tu vida. Él es el Rey de tu vida, Él es tu Dios, tu único Dios y Salvador. ¿Sí? Entonces, la oración es para los discípulos, hijos de Dios. Porque yo estoy hablando de mi papá. ¿Cuántos padres podemos tener? Verdaderamente, naturalmente. Un solo papá. No puedo tener 10 padres. Puedo tener padrastro, padres del alma, y lo que quiera. Pero padre, hasta ahora, uno solo. Importancia de memorizarla. Eso me vino a la mente el hecho de saber de memoria el Padre Nuestro, que bueno es porque la palabra, fíjense lo que dice en Efesios 6:17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la sabemos de memoria, es como una espada. Cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios este versículo, está hablando de la armadura de Dios que tenemos que tener. Y finalmente habla de la espada. Cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, podemos estar en el medio de una circunstancia y Dios nos muestra la palabra que conocemos y le decimos, pero Dios dice esto a la persona, o me lo dice a mí mismo. Estoy pasando por una situación de vida, me estoy por bajonear, dice, no, pero Dios te ama, la palabra de Dios es una espada. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios.
Yo admiro a las personas que saben de memoria muchos pasajes de la Biblia. Hablo con ellos y me responden con versículos de la Biblia. Es extraordinario. ¿Y qué le voy a decir si me está respondiendo con la verdad de Dios? Y el Señor Jesús fíjense que cuando el Señor Jesús es tentado por Satanás, cuando está 40 días en el desierto ayunando, cada tentación de Satanás es respondida por Jesús con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento. Cada cosa que le dice Satanás, él le contesta con la palabra de Dios, y como la palabra es infalible, Satanás no puede decirle nada, y finalmente el Señor termina diciendo. Bien. El Padre Nuestro está dividido en dos partes de 3 peticiones cada una. La primera va dirigida a Dios y su gloria. Dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las 3 primeras partes van dirigidas a Dios y glorifican a Dios. Y las últimas 3 partes, el pan nuestro de cada día danos de hoy, perdona nuestras deudas y líbranos del mal. No nos líbranos, las últimas 3 partes están dirigidas a nuestras necesidades. Pero es importante ese orden. Ya nos está mostrando un orden para la oración. No solamente qué cosas tenemos que orar, sino el orden. Primero, Dios. Y a veces estamos tan ansiosos, tan preocupados por lo que nos pasa, tan dolidos, que vamos ante la presencia de Dios y ayúdame, y nos olvidamos de lo primero. Lo primero. Entonces Dios está esperando que nosotros tengamos como ese parate, decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A quién me voy a dirigir? Ante el Padre. Entonces yo me ubico en el tiempo y en el espacio. Y empiezo a hablar de los atributos de Dios y las tareas. Entonces lo empiezo a reconocer y estoy empezando a tomar dimensión de a quién me estoy dirigiendo, quién es mi Dios, cuál es su poder. Y probablemente cuando llego a la parte de las peticiones, ya a veces hasta Dios ya me resolvió solamente con reconocer lo que Él es. Entonces, es bueno el Padre Nuestro porque nos está dando un orden. ¿Sí? Bien. Y fíjense que el orden de las 3 últimas peticiones del hombre habla de las necesidades pasadas, presentes y futuras. Porque dice, perdónanos nuestras deudas pasadas. Danos el pan de cada día hoy. Y líbranos del mal del futuro. ¿Sí? Entonces cubre todas las necesidades. Bien, empezamos que la oración va dirigida a Dios Padre. Padre nuestro. ¿Sí? Padre nuestro. No dice Padre mío. Padre nuestro. Fíjense que es una oración en la que también te ubica dentro de una comunidad. Si dijimos que los hijos de Dios son aquellas personas que creen en Jesucristo y lo reciben, lo aceptan, entonces, si Él es mi Padre y es Padre de otros, entre los diferentes hijos somos hermanos. Entonces da por sentado que somos una gran familia, que hay una relación de intimidad de papá a hijo. Reconozco que Él es un papá. ¿Y un papá cómo es? El papá es bueno, el papá es misericordioso, es paciente, es amoroso. Ustedes saben que el concepto griego de Dios no es el mismo que el concepto hebreo. Los dioses griegos eran dioses que castigaban, que se vengaban, que se peleaban entre ellos, que no le importaba al hombre. El hombre en realidad era temeroso de ese Dios porque tenía miedo que se vengue contra él, por ende tenía que hacer ofrendas para calmar el enojo. Ese es el concepto. En cambio, el concepto de Dios que nos está dando Jesucristo es el de un papá. Papá. Me dijo papá. Empezamos por ahí. Papá.
Y por ende, si es nuestro papá y él es rey, ¿nosotros qué somos? Príncipes. Si él es el rey de reyes, yo me puedo acercar ante su trono porque él es mi papá. No va a dejar entrar donde está él y yo soy su hijo. ¿Se acuerdan que somos sus cachorros que decíamos el miércoles pasado? Yo soy su cachorro y puedo llegar a él y él me pone upa porque él es mi papá. Entonces tengo ese acceso y tengo las ventajas de la majestad de Dios, de la grandeza, del amor de Dios. Me estoy dirigiendo a un Dios de amor. Miren cuánto tiempo llevamos hablando de la primera palabra nada más. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos dedicarle a Dios en la oración empezando a comprender su naturaleza? Y por otro lado, no es un papá común, porque es más, muchos de ustedes pueden haber tenido una infancia difícil, de un papá ausente, de un papá malo, o de un papá carente de muchas cosas. Por ende yo digo, si Dios es como un papá, yo me imagino primero a mi papá, digo, entonces me quedo sin Dios mejor, porque no me alcanza. Pero dice que no, que es un Dios que está en los cielos, y eso implica poder, implica santidad, implica un Dios maravilloso, que gobierna el universo, que es el Todopoderoso. No es cualquier papá, es el papá. Después dice, santificado sea tu nombre. Y la palabra santo en hebreo significa diferente o separado de algo, separado del resto, diferente que el resto. Entonces Dios es diferente, no es como cualquiera, es santo. Y dice que nosotros somos santos. ¿Saben eso? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que nosotros somos santos? No porque seamos santitos, sino porque Él en su amor nos santifica y nos ve santos. Porque la muerte de Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tenemos acceso al Padre y nos hace santos. Así que mirá lo que tenés al lado de decirle, ¿qué haces? Como nada, Santa Marcela, San Marcos está acá, San Diego. ¿Sí? Somos santos para Dios. Santos. Somos diferentes. Dios ya no ve, nos sacó. ¿Sí? Nos sacó de un lugar y nos puso en otro. Nos separó del resto. Somos especial tesoro para Él. Somos santos. Y cuando la palabra dice, sea tu nombre, tenemos que entender la implicación de la palabra nombre para un judío. Vieron que para los judíos en la Biblia los nombres son importantes. Porque los nombres, en hebreo, implicaban la naturaleza, el carácter y la personalidad de la persona. Cuando uno dice el nombre de una persona, está hablando de la naturaleza, el carácter y la personalidad. Entonces cuando un papá le buscaba el nombre a alguien, ya lo estaba condicionando en su naturaleza, ¿sí?, en su carácter y en su personalidad. Por ejemplo, queremos ponerle Timoteo al bebé. Entonces Timoteo significa que adora a Dios. Entonces como que yo estoy deseando que él adore a Dios. Justina, que va a ser justa. También había otros nombres dando vuelta. Mateo dice hijo de Dios, no, regalo de Dios, ¿no? Regalo de Dios. Sos un regalón, es decir, sos un regalo de Dios. ¿Sí? Omar, ¿qué era el significado de Omar? No, bueno, el significado. Luna, bueno. Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad, Omar. Y no sé cómo me quedan, me puso Omar. Me lo dijo un chico, un sacerdote que había estudiado hebreo en Roma, lo conocí en el verano me dijo que Omar significaba eso.
Así que cuando estamos diciendo que santo sea la naturaleza, el carácter y la personalidad de Dios, estamos diciendo que la naturaleza de Dios es diferente de todas. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Entonces tenemos que pensar, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es su carácter? Por ejemplo, tenemos que pensar que Dios es perfecto, que Dios es amor, que Dios es bueno. Y en la Biblia, Dios, a través de los nombres, se va revelando a las personas. Con los nombres se va revelando. En el Antiguo Testamento empezamos a conocer cuáles son las características de Dios a través de los nombres. Por ejemplo, ustedes saben que Jesús era Emanuel. Cuando está anunciado en el Antiguo Testamento que el Mesías va a ser Emanuel. Pero digo, ¿por qué no se llama Emanuel? Porque Jesús es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Porque su naturaleza es Emanuel, es Dios con nosotros. Pero fíjense los primeros nombres que Dios se va revelando con Abraham. Por ejemplo, los primeros dice Adonai. Es uno de los nombres de Dios, que significa amo, Señor. La palabra Señor de aquella época no es lo mismo que decimos ahora, Señor. La palabra Señor era el Señor feudal, el amo de toda una comunidad, el jefe, el pater familia, un amo. Entonces cuando yo digo que Jesús es mi Señor, estoy diciendo que Él es mi amo, mi jefe, mi autoridad. Otro nombre, Elohim, fuerte, poderoso. Otro nombre, Jehová o Yahvé, yo soy el que soy. Y fíjense que es el nombre por excelencia que los israelitas le dan a Dios. Pero en los manuscritos hebreos, Jehová, que es una traducción, Jehová en realidad es un nombre que un traductor de la Biblia le puso, o Yahvé, en realidad es JHBH, no tiene pronunciación, son solamente consonantes, no hay sílabas. Entonces es un nombre que no se puede, ellos por reverencia a Dios ni lo nombraban. Pero el nombre de Dios era ese. Entonces cuando estaban leyendo las antiguas escrituras, cuando venía el nombre de Dios, silencio, por reverencia a Dios. Solamente hablaban de las características. ¿No? Entonces, otras características. Fíjense, Adonai Shalom. El Señor es nuestra paz. Dios es paz. Adonai Rafa. El Señor es nuestro sanador. Entonces, ustedes vieron, esas son las características de Dios. Entonces, cuando yo me estoy dirigiendo, empezamos la oración recién. ¿Me estoy dirigiendo a quién? Santificado sea el Señor nuestro Salvador, nuestro sanador, el Señor Shalom, el que me trae paz. Entonces ya estoy declarando cosas de que es Dios, su naturaleza, y yo ya me estoy llenando de paz. Ya estoy creyendo que si voy a pedirle por sanidad, me va a sanar, porque es su naturaleza. Su persona es así. Es fuerte, es poderoso, estoy dirigiéndome a alguien que tiene autoridad. Es mi estandarte, es una bandera, Nisi es una bandera, mi estandarte, o sea que es el que va a la guerra por delante nuestro y vence, porque Dios es un Dios guerrero. Ustedes se lo imaginan a Deva tocando un arpa, no, es un guerrero, Jehová de los ejércitos, dice la palabra. O sea, vence lo que tenga que vencer. Ese es mi Dios. Ante Él estoy yendo en la oración. Adonai Shireh, Él es mi proveedor. Nada me va a faltar, porque Adonai Shireh, Jehová Shireh. Hay una panadería en Colombia, me parece que es Jehová Shireh. Adonai Ra, el Señor es nuestro pastor. Eso es lo que dice en el Salmo 23. Adonai Ra, el Señor es mi pastor. Y Adonai Sidkenu, de memoria después, por favor, estos nombres en hebreo. Dice, nuestra justicia. Él hace justicia.